Comienza. Buenas tardes, licenciada Jael Palenque. Mi nombre es Leonor Solís Ábalos, perteneciente al grupo número 6. En este caso, esta tarde vamos a hablar acerca de las 19 reformas constitucionales. La primera, la 1826, es más reconocida como la Constitución Bolivariana. Fue redactada en los albores independientes de la Fundación de la República de Simón Bolívar y está constituida, su estructura está por 11 títulos, 24 capítulos y 157 artículos. Es el primer texto elaborado por Simón Bolívar, sancionado por el Congreso General Constituyente el 6 de noviembre de 1826. La segunda, la 1831, en el tiempo del general Andrés de Santa Cruz Calahumana, está estructurada. Esta norma habla sobre la nación boliviana de la religión apostólica romana en sección de otros gobiernos popular y representativos. Esta constitución está estructurada por 10 títulos, 165 artículos y un último referente a la garantía. La ley de 1800, la reforma de 1834, también es en la presidencia de Andrés de Santa Cruz. El 20 de octubre de 1834 se aprobó una nueva constitución también durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz. Fue sancionada por el Congreso Constituyente del 16 de octubre y promulgada por Andrés de Santa Cruz también en 20 de octubre, ¿no? Está constituida o está estructurada por 11 títulos, 24 capítulos y 165 artículos. La de 1839 está estructurada por 22 secciones, que era la 22ª, en 103 artículos y una disposición transitoria. Esta constitución garantizó a los habitantes de la República su libertad civil, su seguridad individual y su propiedad y la igualdad ante la ley. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ima Verónica Velázquez García. Voy a continuar con la Constitución. 11 de junio de 1843, Gobierno José Vallivian. Antecedentes. Está sancionada el 11 de junio de 1843 y promulgada y publicada el 21 de septiembre de 1843. Proyecto remitido por Achiquerra Escobar Méndez a los miembros de la Convención Nacional reunido en Chuquisaca bajo el gobierno de José Vallivian. Esta Constitución garantizó a los habitantes de la República su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad y su igualdad ante la ley. Está estructurada por 22 secciones, 130 artículos. Continúo con la Ley Constitucional de 20 de septiembre de 1851, Gobierno Manuel Isidoro Belzo. Antecedentes. Este proyecto remitido por Orquídea Torrico y Gutiérrez de los miembros de la Convención Nacional, reunido en La Paz bajo el gobierno de Manuel Isidoro Belzo, ratificada y aclarada con mayor insistencia los derechos, libertades y garantías individuales, establece que ningún hombre puede ser detenido, arrestado, preso ni condenado a pena sin orden establecida por los tribunales establecidos por ley, estructurada por 12 divisiones, 103 artículos. Continúo con la Constitución, 29 de julio de 1861, Gobierno José María Achá. Antecedentes, proyecto remitido por De la Reza, Arce y otros de los miembros de la Asamblea Nacional reunido en La Paz bajo el gobierno de José María Achá. Dio ejercicio pleno de libertad de opinión y fue calificada como de la más liberal de la época. La Asamblea Constituyente se instaló el 1 de mayo de 1861 en la antigua capilla de Loreto, ahora Salón Universitario y Recinto Legislativo. Está estructurada por 13 secciones y 88 artículos. Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Barja y les voy a hablar un poco sobre la Constitución de 1868.
Esta constitución fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de septiembre y promulgada por Mariano Melgarejo el 1 de octubre del mismo año. El modelo que adopta el gobierno en ese entonces fue popular, representativo, democrático y bajo una forma de unidad. La República de Bolivia en ese entonces era la asociación política de todos los bolivianos, los cuales fueron una nación soberana, libre e independiente. Esta constitución estaba estructurada bajo sección 16ª, 96 artículos y 2 artículos transitorios. La Constitución de 1871, sancionada por la Asamblea Constituyente el 9 de octubre por Agustín Morales. En esta Constitución se agregaron varios artículos nuevos, pero el más importante para el ciudadano boliviano fue la que establecía que todo hombre tenía derecho a transitar sin restricciones y establecía por el derecho internacional de trabajar y ejercer por toda la industria lidiada a publicar sus pensamientos por prensa sin previa censura. Otra de las normas importantes en esta Constitución fue que establecía que se anulaba la esclavitud, la cual citaba que todo esclavo que pisa el territorio nacional era libre. También es importante mencionar que durante esta reforma el presidente retomó la Asamblea Legislativa y constituyó la misma por diputados. La Constitución de 1878 fue aprobada el 14 de febrero y promulgada por el presidente Hilarión Daza el 15 de febrero del mismo año, en la cual reconocía que Bolivia era libre, independiente y constituida por unitariamente. El presidente en ese entonces separó el concepto de ciudadanía, suprime el concepto de Estado y fija los alcances del régimen municipal con las instalaciones de consejos de capitales, departamentos, provincias, y también se elimina la potestad de cada boliviano de portar armas. Esta Constitución se estructuraba por 10 secciones, 138 artículos y 2 artículos transitorios. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar de la Constitución Política de 1947. Antecedentes. Las elecciones generales de Bolivia de 1947 se realizó el 3 de enero de 1947. Resulta que eligió Enrique Herzog como presidente y Mamerto Urriolloyita como vicepresidente, ¿no? Aprobada el gobierno de Mamerto del vicepresidente reduce el mandato del presidente a 4 años y mantiene el voto de la mujer a elecciones municipales. La estructura, sancionada por la Asamblea Constituyente por el gobierno Enrique Herzog, el presidente de la República indicó que la nueva Constitución, que la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. Este delegado a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial tiene 21 secciones y 183 artículos. La Constitución Política del Estado de 1961. Antecedentes. Víctor Ángeles Tensoro, Tarija, Bolivia, ¿no? En Tarija, Bolivia, el 2 de octubre de 1907 y Vidén, el 7 de junio de 2001, fue un abogado estadístico político boliviano. También fue presidente 4 veces, en ocasiones en 1952 hasta el 1964, sí. En el Congreso de 1961 se abocó a la redacción y aprobación de un nuevo contexto constitucional del país que estuviera acorde con el proceso que vivía en la era 10ª del cuarto constitucional de la historia boliviana. La reforma, la Constitución promulgada de Víctor Páez Tensoro institucionalizó el modelo de revolución de 1952, adoptando el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Su estructura, sancionado por el Congreso Nacional Extraordinario
durante el gobierno de Hernán Siles, se convoca a Víctor Paz de Tensoro en el Congreso, se abocó a la aprobación de un proceso que vivía en la Constitución de la proyección social. En esta estructura tenía 4 sesiones y 219 artículos. La Constitución de 1967, antecedente, René Emilio Barrientos Ortuño, el 27 de abril de 1961, él fue militar, ¿ya? Y político boliviano, y también fue presidente boliviano. La Constitución de Bolivia fue redactada en plena dictadura militar en el Congreso Nacional de Bolivia, que por las mañanas funcionaba como Congreso Constituyente y por la tarde era como un Congreso ordinario. La Constitución promulgada por dicho Congreso el 2 de enero de 1967. Esta Constitución consagraba la igualdad de derechos civiles, políticos del hombre y de la mujer, cuyos deberes correlativos serán sancionados atendiendo, ¿no? Ya. Eso sería, doctora. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Kevin Vaca Bobadilla y soy del grupo 6. La reforma constitucional de 1994 se promulgó el 12 de agosto de 1994 como reforma constitucional política del Estado y fue aprobada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta ley, que es la ley 1585, establece el carácter multiétnico pluricultural en una república unitaria. Adopta por su gobierno la forma democrática representativa fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. Establece el Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. Esta reforma está estructurada por títulos, 4 partes y 235 artículos. Después tenemos la reforma constitucional del 2004. Esta ley se promulga en el gobierno de Carlos Mesa el 20 de febrero de 2004. El presidente promulgó la ley de reforma constitucional que incluyó como mecanismo de deliberación y gobierno del pueblo a la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum. Incorporó el habeas data, que protege al ciudadano de información pública que dañe su imagen. Estableció que también los extranjeros casados con bolivianos adquieren la nacionalidad. Reconoció la doble nacionalidad, restringió la inmunidad de los parlamentarios, eliminó el monopolio de ciudadanía o indígena que puedan llegar a representar candidatos a las elecciones municipales y nacionales. La gestión de Mesa Gisbert ratificó así su voluntad de llevar adelante la Asamblea, creando la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente, UCAC, sus abreviaturas son, que sentó las bases organizativas de lo que fue la convocatoria del 2005. Su estructura de esta reforma está conformada por títulos, capítulos y 234 artículos. Para terminar, tenemos la reforma constitucional del 2009, que esta fue aprobada en el gobierno de Evo Morales Aymas, tras un proceso constituyente que establece un Estado democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Reconoce la libertad de determinación de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y a 36 comunidades. El Estado es independiente de la religión. Incorpora como símbolo patrio a la huipala, la escarapela,
la flor de Cantuta y la flor del Patujú. ¿Qué pasó en el año 2009 para que se diera esta última reforma? Pues la nueva constitución fue promulgada y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 7 de febrero de 2009, fecha en que entró en vigencia. El referéndum constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el domingo 25 de enero de ese año, tras ser pospuesto en 2 ocasiones, el 4 de mayo de 2008 y posteriormente el 7 de diciembre de 2008. Esta reforma está estructurada por 5 partes. La primera parte con 5 títulos, la segunda parte con 8 títulos, la tercera parte con 1 título, la cuarta parte con 3 títulos,